Bien, hola. De nuevo, la presentación de hoy es acerca de la historia de Internet. Ya ustedes han leído mucho, han investigado bastante, incluso han participado en el foro. La intención de esta presentación es, primero, complementar un poco lo que han venido haciendo en estos últimos 2 semanas, y segundo, en la próxima semana vamos a hacer una presentación similar utilizando Prezi. Primero quiero comentarles o empezar con una frase de Manuel Castel que menciona que el Internet es mucho más que una tecnología, es un medio de comunicación, de interacción y de organización social. Si se fijan, esto es un concepto bastante un poco abstracto, si lo quieren ver de esa forma, porque efectivamente Internet ha venido a revolucionar la historia de la humanidad. Por eso Castel dice que es más que una tecnología y también representa un medio de comunicación donde los seres humanos podemos, además de hacer un proceso de retroalimentación, podemos interactuar y podemos organizarnos de manera social. Bien, voy a remontarme un poco a los antecedentes que marcaron la historia de Internet. En primer lugar, recordar lo que sucedió en 1946 con la creación de la primera computadora digital que se registra en la historia. Le llamaban ENIAC por sus siglas en inglés, que significa computador e integrador numérico electrónico. Esta fue utilizada para el laboratorio de investigación balística del ejército de los Estados Unidos para hacer algunas operaciones. Esta es la máquina. Pesaba alrededor de 27 toneladas. Si ustedes hacen la multiplicación, 27 toneladas, cada tonelada pesa 25 quintales, y recuerden que un quintal son aproximadamente, o son 100 libras. Entonces, si mi memoria no falla, son más de 60.000 libras lo que pesaba la primera computadora, y la extensión era de 167 metros cuadrados. Imagínense toda la gente que tenía que operar o ayudar para que operara. Se conectaban 17.468 válvulas, y fue desactivada en 1955. No duró mucho tiempo. Bien, en 1950 hay la corporación RAD, Research and Development, adscrita a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, logra facilitar un intercambio entre investigadores. Dice aquí, ¿qué es lo que, en otras palabras, de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que conocemos como inteligencia artificial. Seguramente ustedes han visto la película El Exterminador, donde las máquinas se pueden comunicar entre sí, y a ese proceso se le conoce como inteligencia artificial, que ya había sido creado en 1950. Haciendo una analogía, otro hecho relevante es que en 1957, específicamente el 4 de octubre, la Unión Soviética, o la antigua URSS, lanza su primer satélite artificial al espacio. Será conocido como Sputnik, y eso generó nerviosismo ante las autoridades norteamericanas, porque recuerden que en ese momento teníamos un contexto de lo que se denominaba la Guerra Fría, que inició en 1945, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, y se extendió hasta 1991. Entonces, en 1958, el presidente de Estados Unidos en ese entonces, Eisenhower, ordenó que se creara la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, llamada ARPA, que le fue adjudicado al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El propósito de esa agencia era precisamente convertir a Estados Unidos en un líder, pero fíjense bien, tecnológico militar. Por eso es que ustedes se han encontrado que Internet tiene su origen con propósitos que están vinculados a lo militar o al ejército norteamericano.
En 1962 este señor Licklider es un científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, dirigió el ARPA y pensó una red interconectada globalmente a través de lo que cada uno pudiera acceder desde cualquier lugar a datos y programas, conocida como red galáctica, es decir, lo que hoy conocemos como Internet. Este señor lo pensó en 1962, pero aunque tenía muchas ideas, todavía no era una realidad. Es algo así como que pensemos que vamos a ir a Marte, que vamos a viajar e ir, vivir allá, regresar, o a la Luna, pero que lo vamos a hacer algún día. Podemos pensar cómo lo vamos a hacer, pero todavía no es una realidad. Entonces, quizás la analogía sea esa, de cómo comprender que en 1962, cuando ni siquiera sus padres habían nacido, este señor ya había pensado en una red galáctica o red global, como les dicen a otros autores, a lo que se conoce hoy como Internet. En ese tiempo todavía no existía Internet, solo existían inicios o antecedentes que dieron fin al propósito de crear una red que más adelante voy a explicar. Este señor, también del Instituto Tecnológico de Massachusetts, propuso la comunicación a través de paquetes en vez de circuitos. Si se fijan, todo esto que está aquí también se lo han encontrado, son detalles muy técnicos, pero más allá de eso, lo que quiero tratar de explicárselo a través de ejemplos es que esta red de paquetes permitía una comunicación un poco más fluida, aunque era demasiado lenta. Por ejemplo, la gente que es de Jinotepe, de Masaya, por ejemplo, y va a la universidad a las 7 de la mañana, sabe que el tráfico en ambas carreteras, de Masaya hacia Managua o de Jinotepe o Carazo hacia Managua, se congestiona y por consiguiente el tráfico se hace pesado. Entonces, una manera de mandar los datos o la información más rápida es que si todos se fueran en motos, por ejemplo, vamos a suponer que todos vamos a la UCA. Si todos nos fuéramos en moto, seguramente llegáramos más rápido que si nos fuéramos en bus o en un camión. Y eso obedece por varias razones. La moto es más fácil de recorrer, no es necesariamente más rápida que, por ejemplo, un carro, pero sí es más rápido porque el congestionamiento impide que los buses o los camiones puedan avanzar de una manera más rápida. Entonces, cuando todos vamos hacia la UCA, vamos divididos o fragmentados, por ejemplo. Y cuando llegamos a la Universidad Centroamericana y tenemos una clase, nos volvemos a fusionar. Es decir, viajamos. El mensaje es ir a la clase, por decirle algo, de comunicación y derecho. Entonces nos envían por paquetes, es decir, yo salgo de Masaya, alguien sale de Jinotepe y todos vamos fragmentados. Pero cuando llegamos a la UCA, todos nos metemos a la misma aula y llevamos un mensaje. Ese es un poco tratando de explicarlo, haciendo la analogía de cómo este señor logró ese paso fundamental, porque antes era mucho más complejo y a través de esta forma logró que la información fuese más rápida, aunque como les digo, en esa fecha era a través de una línea conmutada de baja velocidad, y logró conectar, por ejemplo, o enviar información a través de un ordenador de TX-2 en Massachusetts con el Q32 en California. Bien, sigo. Recuerden que esto es solo como una especie de un breve resumen de la historia del Internet y de los elementos un poco más relevantes, pero hay una cantidad, como ustedes pudieron observar y leer, de elementos que pueden desarrollarse en la discusión. Bien, en el 69 nace ARPANET, que es el embrión de Internet, que fue diseñado para las comunicaciones de los sistemas de defensa, es decir, que no se interrumpiera
ni siquiera en el momento de un ataque nuclear. A finales de ese mismo año, 4 ordenadores fueron conectados al ARPANET inicial. Ya dijimos que es un embrión, y estos 4 ordenadores estaban ubicados en universidades o instituciones. Por ejemplo, el Instituto de Investigación de Stanford, Utah, la Universidad de Utah, la Universidad de California, y esta es la de Los Ángeles, y la Universidad de California de Santa Bárbara. Hay 4 nodos o 4 puntos que lograron intercomunicarse o comunicarse, que esa es más o menos la lógica con la que funciona, o esa es la lógica con la que funciona Internet. Pero esos fueron los primeros 4 puntos que Estados Unidos logró conectar para hacer el ejercicio a través de ARPANET. Estamos hablando, recuerden, de 1969. Después, en el 72, conocemos algo que ustedes ya están súper acostumbrados, que es el correo electrónico, y lo inventó este señor Ray Tomlinson. Podemos investigar más acerca de él, pero este es el hecho más relevante, digamos, que ha impactado nuestras vidas todavía, y lo va a seguir haciendo. En el 74 se crean los protocolos de transmisión o control de protocolo de transmisión y el protocolo de Internet. Esto lo que hace es, dice, proporcionar un sistema de intercambio de datos en redes locales de distinto origen, conservando las ventajas relativas a la técnica de conmutación de paquetes. ¿Qué significa esto? Esto es bastante complejo. Esto significa, vamos a hacer una analogía. Fíjense que detrás del TCP, pleca IP hay un montón de números, un montón de códigos, y podría ser que esos códigos, podríamos mencionar, es el lenguaje español. Pero entonces yo quiero hablar con alguien en China y le mando esos códigos, y en China los códigos son distintos porque ellos no entienden español, diciéndole un ejemplo general. Ellos entienden chino mandarín, o puede ser inglés, pero no español. ¿Qué es lo que pasaría? Mi máquina con su máquina no se pudiesen interpretar, no pudiesen comunicarse. Pero entonces, en ese tiempo, en el 74, lo que se hizo fue utilizar un mismo protocolo o códigos para poder comunicarse con varias fuentes. Por ejemplo, por primera vez la red, o que no se llamaba todavía Internet, se conectó con Estados Unidos, con Noruega y Reino Unido, utilizando este protocolo y utilizando el IP, que es el protocolo de Internet. El IP es como el número de su celular, que es único, no existe otro igual. Y el protocolo del control de transmisión, protocolo de control de transmisión, así es, disculpen. Bien, sigamos entonces. Después sucedió que en 1975, bueno, ese es solo un dato interesante que podrían retomarlo y pueden pensar un poco, se los agregué aquí porque para que veamos cómo nacen los grandes proyectos. Al igual que Bill Gates y Steve Jobs, creador de Apple, este señor y el otro señor iniciaron a desarrollar, fabricar productos, software, equipos electrónicos en un lugar donde, en un garaje, de manera con los recursos limitados, etcétera. Pero comenzaron, ustedes ya conocen esas dos marcas, Microsoft, que son las dueñas de la mayor cantidad de computadoras que nosotros utilizamos en las universidades, en sus casas, en los ciber, y Apple, que son un poco más caras, pero que tienen gran impacto dentro de las sociedades, sobre todo del primer mundo. En 1976, Steve Jobs, que dicho sea de paso murió hace unos pocos años, hace algunos meses podría decir,
a los 21 años, junto a otro señor que se llamaba igual, Wozniak, de 25 años, diseñaron una máquina más pequeña que la de Windows o la de Microsoft, que era más barata y en ese tiempo era más fácil de utilizar. A partir de ahí fue que Jobs le da el nombre de la computadora Apple. Y luego, en el 81, sale el mercado del ordenador personal IBM, International Business Machine. No sé si ustedes lo han mencionado o lo han escuchado, que esto ayudó a abaratar los costos en relación a los que había puesto Apple. Ustedes, si se fijan, desde ese tiempo comienza a haber una especie de guerra entre Apple y Microsoft. Esto permitió entonces, con la creación de este ordenador personal, que en realidad era una computadora enorme, permitir que millones de personas pudieran tener acceso a esas microcomputadoras, que, como les digo, no tenían nada de micro. Eran más rápidas, más económicas, y este sistema operativo, o el sistema operativo que se le instalaba a estas máquinas, era el que ofrecía Microsoft. Recuerden, Microsoft, el dueño es Bill Gates. Entonces lo que hacían era: te vendo la máquina y yo te vendo el sistema operativo, que en ese tiempo era Windows, y que todavía sigue siendo, aunque ya IBM ya no existe, pero que ha logrado tener impacto en nuestra sociedad. Bien, en 1982 este elemento fue crucial porque logró como antesala la conexión global. ¿A qué me refiero con eso? ¿Se acuerdan que hablamos del protocolo de transmisión? El control del protocolo de transmisión y el protocolo, el IP. Esto se convierte en estándar. ¿Qué quiere decir? Volvemos al ejemplo del lenguaje. ¿Cuál se supone que debería ser el lenguaje estándar? Hablamos del inglés, ¿verdad? Entonces, si todos habláramos inglés en el mundo, ¿qué pasaría? No pudiésemos comunicar, ¿verdad? Si yo voy a China y hablo inglés y ellos hablan inglés, independientemente que nuestra lengua materna sea otra, no podríamos comunicar. Eso ya pasó cuando hablamos de máquinas o de conexiones. Tenemos un protocolo estándar, que es el TCP/IP, donde las máquinas pueden conectarse y entender el mismo lenguaje técnico para poderse comunicar. De manera que si ustedes tienen una Apple y yo tengo una HP, y alguien de ustedes también tiene una Lenovo y otra Dell, no importa la marca que sea o el lugar que estén, lo importante es que utilizamos el mismo protocolo para podernos comunicar. Esto tiene un poco más de complejidad, pero para dárselo de manera sencilla, se lo estoy explicando de esta forma. Quienes puedan investigar más y les interese más el tema, perfectamente lo pueden hacer en Google. Ya ustedes ya saben cómo encontrar información creíble y que puedan profundizar un poco más. 1983, el año en que nací. En ese año nace Internet. Por eso es que no se me olvida, porque fue el año en que nací. Eso es parte de lo que algunos autores le llaman ecosistema de comunicación. El hecho de conectar hechos que sucedieron en la historia con tu edad, con tus años. Entonces, el Internet nace con la conexión o interconexión de las redes de ARPANET. Ya hablamos de ARPANET antes. MILNET, que era un proyecto militar, y CESNET, que era un proyecto que estaba relacionado, o estaba detrás de ese proyecto estaban científicos de universidades, de instituciones que no necesariamente eran militares. Muchos han dicho que gracias a Dios no había detrás de ellos un proyecto comercial. Es decir, no había una empresa grande que viera a Internet, o en ese tiempo la conexión de redes, como algo que pudiesen sacarle dinero, porque si fuera así, muy seguramente el Internet fuera diferente.
o tal vez no diferente, pero sí tuviésemos que pagar algún costo por peaje, por ejemplo, como en algún momento lo quiso intentar Bill Gates, y ustedes lo pueden ver, si mal no recuerdo, en un video que se llama La Guerra de los Navegadores, que aparece como Microsoft quería en su momento crear un peaje por moverse de un lugar a otro. Es decir, así como por ejemplo ustedes han escuchado los anuncios de el INE, Instituto Nicaragüense de Energía, que dice 20 pesos son para pagar la energía, tanto es para esto, tanto es para, y solo nos queda y hay un porcentaje que dice tanto se le paga por peaje, en este caso a Enatrel. Enatrel es la empresa nacional de transmisión eléctrica, donde ustedes pasan, seguramente han visto unos grandes postes donde hay cables y pasan energía. Entonces esa energía que pasa ahí, o esos postes, esas instalaciones son del Estado. Entonces DISNorte o DISUR le paga al Estado por transportar la energía. Entonces más o menos esa era la intención en su momento de Microsoft, pero también, como les digo, no hubo una empresa que se fijó en este proyecto para sacarle dinero. Sin embargo, ahora ustedes ven que todos estamos abocados a lo que es el desarrollo de Internet y el comercio en línea. Sigo, en el 84 al 89 hubo un aumento sustancial de servidores. En ese tiempo todavía no existía la web. Recuerden que Internet y web no es lo mismo, para que no lo digan. Se complementan, pero no es lo mismo. ¿A qué nos referimos con servidores? Un servidor es un espacio donde ustedes pueden almacenar información, datos, etcétera, de manera temporal o puede ser de manera permanente. Por ejemplo, si ustedes tienen una pulpería y la pulpería aumenta en el sentido de que la gente llega a comprar más, entonces ustedes tienen que buscar cómo comprar más para satisfacer la demanda. De manera que supongamos que su vecino tiene una bodega, ustedes lo hospedan o le pagan por el hospedaje de esa bodega donde almacenan todos sus productos. Entonces esto, si hacemos la analogía, es igual. Estos servidores permiten hospedar almacenamiento de información. Por ejemplo, si tienen un blog, como lo vamos a crear en los próximos días, tienen que, en este caso, WordPress, por ejemplo, o Blogger, le ofrece un espacio gratuito para almacenar información. O el sitio web de la Universidad Centroamericana tiene servidores donde almacenan todo lo que ustedes pueden agregar a ese portal. Por ejemplo, incluso sus correos electrónicos, las imágenes, si tienen video, etcétera, etcétera. Entonces, para eso sirven, valga la redundancia, los servidores. Sigamos. El 89, 85. Este señor Paul Mokapetris, creo que así se pronuncia, crea los dominios. Los dominios son la dirección donde está ubicado o donde podemos encontrar información sobre nuestros productos. Por ejemplo, ucaedu.ni es el dominio del portal web de la Universidad Centroamericana. Entonces, a través de los dominios nosotros podemos encontrar la dirección de algún incluso personal, de alguna empresa, alguna organización. Eso es como que yo les pregunto a ustedes, ¿dónde vive usted? Yo vivo del arbolito 2 cuadras arriba, media cuadra arriba, media cuadra al sur. Entonces, si ustedes dan esa dirección, ese podríamos decir que ese es el dominio donde lo podemos encontrar a usted, donde podemos encontrar en este caso la información de la Universidad Centroamericana en la web.
Las agencias federales compartieron el costo de una infraestructura común, como los circuitos transoceánicos. Entonces ese es otro rollo. Se hicieron grandes inversiones para garantizar que hubiese conexión a través de circuitos transoceánicos que van por debajo del mar en su mayoría, y poder hacer una conexión un poco más rápida, que a lo largo del tiempo ha venido evolucionando y que nosotros en Nicaragua ha sido un poco más avanzada, al menos desde el inicio, a pesar de que tenemos una de las menores conectividades, en el sentido de que la gente se conecta menos en relación a América Latina. Bien, entonces sigamos. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido. Esto es sumamente relevante. Tim Berners-Lee, que es este señor que se ve ahí a la izquierda, en 1989 propone un sistema de hipertexto. El mejor ejemplo y el más conocido por todos y todas es Wikipedia. Cuando ustedes entran a algún artículo de Wikipedia, ustedes van a ver algunas palabras que están en azulito, y cuando le dan clic les lleva a otra página. Eso se le llama sistema de hipertexto, donde a través de internet y en diferentes software o programas podemos encontrar información complementaria a lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados. Por ejemplo, si ustedes agarran un periódico, ustedes leen de forma lineal, es decir, de arriba hacia abajo, de izquierda hacia derecha. Si ven la televisión, solo ven la televisión, no pueden hacer nada más. Si escuchan la radio, igual solo pueden escuchar. En cambio, en la web o World Wide Web, conocida como telaraña global, nosotros podemos tejer a través de hipertexto y diferentes soportes lo que sería la información complementada. En este caso, a partir de ahora yo les invito a que comencemos a redactar como lo demanda el lenguaje de la web, es decir, a través de hipertexto. Dicho de otra forma, antes de esta época solo recibíamos o se recibía a través de la conexión que había entre máquinas números. Había un fondo oscuro y habían códigos que solo eran entendidos e interpretados por personas que estaban inmersas en el mundo de la tecnología, científicos, ingenieros, que no necesariamente era todo mundo, sino gente muy privilegiada. Este señor lo que hace es revolucionar eso, y ahora podíamos ver imágenes, videos, escuchar audios, así como ustedes la están conociendo. Pero antes de esta fecha solo podíamos ver un monitor con una pantalla negra con un montón de código. Pueden ustedes hacer el ejercicio y buscar la información en la web para que profundicen sobre eso. Ya dijimos esto, la internet es cuando hablamos de internet, dicho unas palabras sencillas, es una red que está conectada con muchos dispositivos. Antes decíamos que era una red conectada a través de cables, ahora no necesariamente, pues sigue siendo una red, pero puede estar conectada a través de Wi-Fi o a través de cables. Entonces ese es internet, y cuando hablamos de la web ya hablamos de lo que nosotros estamos viendo a través de ese espacio, que pueden ser sitios web, pueden ser correos electrónicos, imágenes, o esa telaraña global como la menciona Tim Berners-Lee. Ok, entonces esto ha sido hasta este momento un poco los hechos más relevantes. Ustedes van a encontrar más información, y la próxima semana lo que vamos a hacer es construir una presentación en Prezi, valga la redundancia, sobre lo que ustedes consideran. De todas formas, en la agenda les voy a explicar bien, y estamos en contacto, estoy a la orden. Seguimos a través del EVA o a través del grupo cerrado de Facebook. Muchas gracias.